coronavirus. En Quito, unos 200 niños y adolescentes llegan con síntomas respiratorios a diario en un hospital. Los expertos aseguran que son el grupo más vulnerable. La Corte Nacional de Justicia ordena cobrar más de en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos a nuestro noticiero. Más golpeadas por el COVID-19. Esta situación se evidencia en el incremento de la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos. No poseen cupos disponibles para enfermos graves con coronavirus. Con Bessie Granja hacemos un recorrido por las casas de salud. Este lunes Guayas acumuló más de 80 hospitales públicos y del Seguro Social, donde hay unidades de cuidados intensivos sin espacios disponibles para estos enfermos. En el IES de Los Ceibos, en Guayaquil, las 12 camas asignadas para estos pacientes están ocupadas y hay un grupo en lista de espera, como confirma Marcos Cali, responsable del área. Tengo el dato de que son alrededor de 12, 16 pacientes aproximadamente. Están con COVID y están esperando la cama en UCI. Claro, esperando cama en UCI, así es. Existe un área de contingencia en este momento que cuenta con equipos de alto flujo, cuenta con respiradores hasta que haya una cama. En el hospital IES de Los Ceibos Social de Guayas, no hay disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19, mientras en hospitalización solo hay 10 camas libres. En el Hospital Monte Sinaí del Ministerio de Salud, también de Guayaquil, 10 de las 16 camas de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus están ocupadas. Si llegamos a tener un desborde de los casos y va a existir mayor cantidad de pacientes que requieran unidad de cuidados intensivos, nuestra capacidad máxima va a ser de 16 camas para unidad de cuidados intensivos. En Quito la situación se agrava con la acumulación de 191.000 contagios de la enfermedad, lo que la convierte en la ciudad más golpeada por el coronavirus. Allí las unidades del IES en Pichincha reportan que hay 154 pacientes con COVID-19 hospitalizados y 26 en las unidades de cuidados intensivos. Quedan 5 puestos críticos disponibles para estos enfermos. Las autoridades alistan planes de contingencia en caso de que el número de enfermos por coronavirus sature el sistema público. Hospitales que atienden la emergencia sanitaria en Quito reportan un aumento de casos en niños y niñas. Solo en una de las casas de salud se atiende a un promedio de 200 menores al día con síntomas. Desde que llegó la variante Omicron al país se producen contagios masivos y ahora los niños ya no están exentos de la enfermedad. Incluso desde la Sociedad Pediátrica Ecuatoriana aseguran que se ha visto una mayor complicación de la enfermedad en los menores. Es una inflamación de las vías aéreas altas, se presentan medios roncos la gran mayoría, a veces empiezan con una tos fuerte, una tos perruna. Un 30% más de niños que llegan a los consultorios con una enfermedad más grave. En el hospital del IES Quito Sur se atienden hasta 200 niños a diario con sintomatología respiratoria desde hace 2 semanas. Luego de someterlos a pruebas, confirman que hay un 41% de positividad. Todos los pacientes que tenemos hospitalizados al momento han ingresado por sintomatología respiratoria específicamente. Ya no vemos otra sintomatología como gastrointestinal o los síndromes de respuesta inmunológica.
En esta casa de salud incluso 2 niños están en terapia intensiva a causa del COVID-19. Uno de ellos no está vacunado. También en el Hospital de Niños Vaca Ortiz las atenciones a menores con síntomas respiratorios aumentó. Dicen que en septiembre incluso ya no tenían a menores infectados. Ahora se atienden hasta 15 niños con sospecha del virus a diario. Han ingresado en estos días de 3 a 5 y se les confirma o se les infirma el diagnóstico y se van. De tal manera que en este momento en el hospital 2 casos positivos hospitalizados y 5 sospechosos. La especialista cree que los padres no deben exponer al contagio a los niños, sobre todo en espacios cerrados como centros comerciales, cines o sitios con poca ventilación. Solo en este hospital, desde que empezó la pandemia, 300 niños fueron diagnosticados con el virus. Mientras en Guayaquil se registró una respuesta masiva al llamado de las autoridades para vacunar, para inocular a los menores de 12 años, en la capital de la República la asistencia a los puntos de vacunación fue baja. Esto mientras el número de contagios de menores de edad se incrementa debido a la presencia dominante de la variante Omicron en nuestro país. Lenin Artida con la situación. El incremento en el número de contagios por coronavirus en la primera semana del año generó preocupación en cientos de padres de familia, quienes se movilizaron junto a sus hijos en busca de una dosis de vacuna. Filas se formaron en el punto de inoculación del Colegio Cristóbal Colón al sur de Guayaquil, y allí los adultos contaban el porqué de esta respuesta. Por la variante y ahora que está más fuerte. Ya para cuidarnos también de la pandemia en la casa, y ellos también que ya van a entrar a la escuela, es bueno que se pongan las vacunas para que estén protegidos también. Las autoridades de salud advierten que desde hace 3 semanas se incrementaron los pacientes con COVID-19 en edad escolar y sin embargo hay dificultades para llegar a los más pequeños. Todavía los padres de familia tienen algún miedo de administrarle el biológico a sus hijos y esto también permite de que este grupo etario sea susceptible, no solamente susceptible a que pueda contraer COVID, sino también ser transmisor para el adulto. En la capital de la República, sin embargo, la situación es distinta y no es que allá los niños no se contagien, sino que en los puntos designados para la inoculación del biológico se observó una baja asistencia. Quienes llegaron contaban que el requerimiento del certificado es lo que los moviliza. La segunda. Ah, ya la segunda. Para que vaya a la escuelita ya. Está listando todo, ¿no? Sí. ¿Y qué le han dicho a la escuelita? ¿Tienen que ir con eso, el carnet? Claro, ya piden todo completo. Sí, con bastante temor, pero es por su bien. Las autoridades esperan que la suspensión de clases durante esta semana contribuya al crecimiento en el número de menores de edad vacunados. Sin embargo, hay todavía muchas dudas entre la población sobre la inoculación a menores de 12 años. La ley para la gestión de la pandemia pasó el primer debate en la Asamblea Nacional. El proyecto lo que hace es regular las restricciones para evitar la declaratoria de estados de excepción. Además, impone sanciones a quienes las incumplan. Patricio Díaz nos cuenta que el texto debía ser presentado. Fueron detectados entre legisladores y funcionarios. En medio de esto se trató el proyecto para la gestión de la emergencia sanitaria y lo primero fue la crítica al Ejecutivo, pues retiró el proyecto de Lenín Moreno y no envió otro a pesar de los plazos dispuestos por la Corte Constitucional. A la propia Mesa de Salud le tocó presentar este texto. No fue tomada en cuenta con la emergencia, urgencia, necesidad que la misma Corte Constitucional le dijo al gobierno. El oficialismo, que había anunciado que el Ejecutivo enviaría su propio proyecto, no se pronunció durante el debate, a excepción de su representante de Galápagos, que pedía más bien ayuda para el archipiélago. Un padre, una madre, fallece por no tener esta infraestructura hospitalaria. Pero, ¿qué dice la ley? Propone declarar zonas de alerta sanitaria en las cuales, a través de la norma, se pueda limitar la circulación peatonal y vehicular por emergencia. En la comisión insisten en que esto no vulnera los derechos constitucionales. La Corte Constitucional precisamente pedía que una norma regule estas restricciones para no requerir de un nuevo estado de excepción. Esta ley no restringe derechos, sino que se encarga de limitar algunas libertades. Se definen sanciones a quienes incumplan restricciones.
recibirán multas y hasta la obligación de hacer trabajo comunitario. La norma incorpora también sanción a quien diagnosticado con COVID incumpla el aislamiento obligatorio. Ahora sufrimos de COVID, pero si es que pensamos a futuro, lo que debemos hacer es responsablemente crear una normativa que pueda amparar, Dios no quiera, aquello que probablemente vamos a enfrentar más adelante. La comisión deberá recoger las observaciones y con ellas preparar el informe para segundo debate, que los legisladores han ofrecido para un máximo de 45 días. China toma medidas extremas ante el avance del coronavirus en su variante Omicron. Ciudades completas están en confinamiento. Juan Carlos Aisprúa nos trae esta noticia. ¿Qué tal, Juan Carlos? Adelante. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, la pandemia no da tregua. China confina a 3 ciudades por casos de coronavirus. Según el gobierno, la última localidad fue cerrada para facilitar la toma de pruebas a toda la población luego de confirmarse 2 contagios de la variante Omicron. Es parte de las medidas extremas del régimen para contener el nuevo brote, como nos informa Merly González. China experimenta un repunte de casos de COVID-19 y su gobierno no quiere que la situación se salga de control. Apenas roza los 100 contagios diarios, pero para frenar el brote, ciudades enteras del este de este país asiático se han confinado. Xi'an, Yozhou y la última, Anyang, donde la detección de 2 pacientes con la variante Omicron provocó que se ordenara el aislamiento de sus casi 6 millones de habitantes. Todos los casos son leves y han sido transferidos a hospitales designados para recibir tratamiento en aislamiento. Se ha rastreado un total de 1.336 contactos cercanos. Todos ellos están ahora bajo cuarentena y gestión cerrada. Y con esto se refiere a que todos fueron enviados a centros de confinamiento. Cientos de habitaciones construidas en explanadas, equipadas con camas y baños para mantener aislados y controlados a los sospechosos de tener la enfermedad. Quienes entran ahí reciben la comida en la puerta y no pueden salir hasta que se descarte totalmente el virus. Más de 4.000 estudiantes, entre ellos alumnos de primaria, también fueron enviados a estos centros, vestidos con trajes de bioseguridad y transportados en autobuses. Se trata de una medida extrema que ha despertado polémica, pero China insiste en su política de cero tolerancia contra el virus a pocas semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno. China ha sostenido un bajo impacto de la pandemia, según los datos oficiales, con 104.000 contagios y 4.600 muertes desde el surgimiento del virus hace 2 años. Volvemos al país para contarles que luego de varios incidentes, cambio de jueces, etc., la Corte Nacional de Justicia finalmente emitió el mandamiento de ejecución para que el Estado pueda cobrar los 33.4 millones de dólares a Jorge Glass y a otros 7 sentenciados por la trama de corrupción de Odebrecht. Jacqueline Rojas nos informa sobre esta decisión. En enero de 2018, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y 6 personas más fueron condenadas por el delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht, y en 2019 la sentencia quedó en firme. Sin embargo, desde entonces el Estado no podía cobrar los 33.4 millones de dólares ordenados en el fallo, porque la Corte Nacional de Justicia no emitía el mandato de ejecución. La Procuraduría General del Estado envió 28 insistencias, la última hace menos de un mes. Finalmente, el nuevo tribunal que está encargado del caso desde hace 10 meses, conformado por los jueces Byron Guillén, Felipe Córdoba y Javier de la Cadena, notificó a las partes. Este tribunal de ejecución ha dispuesto que se ejecute todo lo ordenado en la sentencia de fecha 23 de enero de 2018 de manera inmediata, que incluye la reparación integral a favor de la víctima, en este caso el Estado, y las penas privativas y no privativas de libertad. Antes, explicaron que la demora se debió a varios incidentes, desde el cambio del tribunal original porque sus miembros no pasaron la evaluación, la renovación parcial, el resorteo de la causa y finalmente una diferencia de criterio en cuanto a la
competencia de los jueces nacionales, que fue resuelta apenas hace 2 meses por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Desde la Procuraduría informaron que con el mandamiento de ejecución, lo que ahora corresponde es determinar los bienes y activos que tengan los sentenciados para embargarlos y que pasen al Estado. Sin embargo, habrá que ver si cubren el alto monto de indemnización o si deben buscar esos fondos también en el extranjero. Bueno, tardó, pero llegó. La Corte Nacional de Justicia ha autorizado al procurador del Estado a efectuar el cobro del dinero con el que se perjudicó al Estado en las negociaciones con Odebrecht. Un primer paso para recuperar dinero dolosamente adquirido en el gobierno de Rafael Correa. Es lo que ha venido pidiendo el país entero, recuperar lo robado, la gente lo dice. Esperemos que se llegue a reunir la cantidad del perjuicio de más de 33 millones de dólares, no solo con los bienes que se vayan a embargar, sino con el dinero que habrá salido fuera del país. Es un proceso difícil, claro, pero esperanzador. Un primer paso. No basta que los corruptos vayan a la cárcel, si hay que recuperar el dinero robado en todos los casos de corrupción que ya tienen sentencia. Precisamente, Panamá alerta a Ecuador sobre nuevos fondos ilícitos encontrados en ese país por la trama de corrupción de Petroecuador, otro sonado caso. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, viajó allá en busca de la recuperación de ese dinero. Veamos más detalles. La mañana de este martes, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, viajó a Panamá, luego de recibir una alerta sobre nuevos fondos hallados en ese país, producto de la trama de corrupción de Petroecuador, por la que fueron sentenciados el exgerente de la estatal petrolera Alex Bravo y el exministro Carlos Pareja Yanuseli, junto con otras 11 personas por el delito de cohecho. Antes, se conoció que Panamá congeló $4 millones, pero ahora Ecuador fue informado sobre $1 millón adicional, es decir, que el país persigue la recuperación de $5 millones en total. Esos fondos se detectaron en un proceso penal que lleva a la justicia panameña por blanqueo de capitales, y hoy el procurador presentó la documentación para que el Estado ecuatoriano actúe como víctima en la causa que está radicada en el Juzgado Tercero Penal de Panamá. En febrero de 2017, Bravo, Pareja Yanuseli y otros implicados fueron condenados a 5 años de prisión y deben pagar $50 millones que desde entonces se busca recuperar. Hasta el momento se ha logrado que pasen a manos del Estado 2 casas y un terreno que estaban a nombre de Alex Bravo en Esmeraldas, valorados en $240,000, así como 5 inmuebles y 2 vehículos de otros sentenciados. Íñigo Salvador también se reunió con la canciller de Panamá, Erika Moines, y con su par, Enrique Caraballo, para tomar acciones conjuntas respecto de la recuperación del dinero de la corrupción. El Consejo de la Judicatura solicitó a los jueces que informen si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas, una vez que la embajada de ese país retiró el documento a varios magistrados por temas de corrupción. La presidenta del organismo pidió además información a la embajada y a la Cancillería como responsables de las relaciones diplomáticas. Paul Romero con el informe. La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar las visas a varios jueces por presuntos actos de corrupción pone nuevamente en entredicho al sistema judicial del Ecuador. La Embajada de Estados Unidos no dio nombres, pero aclaró que toma seriamente el tema de corrupción y que continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes. El Consejo de la Judicatura quiere saber el nombre de los involucrados y solicitó información a la Embajada. La presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, señaló que el pedido lo hicieron en diciembre, cuando se conoció el caso de los narcogenerales. Estamos en espera de la información que hemos solicitado mediante oficio en diciembre del año anterior y comprenderemos ciertas limitaciones de orden legal que entendemos tiene la legislación estadounidense, es así como lo ha manifestado en el comunicado. Además, el Consejo requerirá a todos los jueces que informen de manera oficial si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas. Estamos revisando nuestros listados de jueces que hayan sido destituidos por casos de corrupción
Y también estamos implementando otras medidas, como por ejemplo la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo es verificar si algunos involucrados ya han sido investigados. Desde el 2019, 75 jueces han sido destituidos, 44 agentes fiscales, 13 defensores públicos y 108 administrativos. Raúl, estas no son cifras menores, son cifras muy importantes. Hemos declarado a la lucha contra la corrupción como nuestro primer eje de acción. En total, 240 servidores judiciales destituidos. Maldonado señaló que el Consejo insistirá en su pedido a la Contraloría para que realice un examen especial al patrimonio de los jueces y fiscales. Este miércoles se realizará el tercer intento para instalar la audiencia de vinculación de 3 nuevos implicados en el caso Druff. La Fiscalía investiga la adquisición de 7 helicópteros durante el gobierno del expresidente Rafael Correa por el delito de peculado. La diligencia fue convocada para este miércoles tras 2 intentos fallidos. La Fiscalía solicitó la audiencia de vinculación de 3 nuevos implicados en la investigación abierta por el delito de peculado en la compra de 7 helicópteros Druff para la Fuerza Aérea en 2008. El general en servicio pasivo Alonso Espinosa, excomandante de Operaciones Aéreas y Defensa de la FAE. El general en servicio activo Antonio Puga, jefe del proyecto para la adquisición de las aeronaves. Juan Cortés, representante legal de la empresa HAL de la India, fabricante de los helicópteros. Si el juez de la causa acepta el pedido de la Fiscalía, serían 18 los procesados por esta fallida adquisición. Entre ellos, los ministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, los excomandantes de la FAE Rodrigo Borges y Leonardo Barreiro, Patricia Ochoa, esposa del fallecido excomandante de la FAE Jorge Gavela, quien denunció irregularidades en la compra de los Druff, considera que esta investigación podría aclarar el asesinato de su esposo. Y estoy convencida que en el transcurso de la investigación o de las audiencias que se dé del peculado por los Druff, saldrán autores intelectuales del asesinato del general Gavela. Califica de pertinente las nuevas vinculaciones. Una adquisición mala para el Estado, malísima, pésima para los familiares que murieron en esos accidentes de esos helicópteros. La persona más indicada para responder eso es el general Alonso Espinosa, que ejecutaba el proyecto Druff. De los 7 helicópteros Druff, 4 se accidentaron, 3 personas murieron. Según la Fiscalía, habría un perjuicio al Estado superior a los $60 millones. Seguimos informando. Sicarios disfrazados de policías y simulando un allanamiento asesinaron a un joven dentro de su casa y frente a su familia. Ocurrió en el norte de Guayaquil. William Young nos informa que los criminales portaban subametralladoras y huyeron en 2 vehículos. Ocurrió en el sector de San Eduardo, noroeste de Guayaquil. Testigos del crimen pensaron que se trataba de un operativo de la policía, pero la trágica sorpresa fue que los supuestos agentes eran sicarios. Solo sé que nomás subieron, esforzaron la puerta y entraron, nada más. Estaban vestidos de uniformados de policía los manos. Como unos 10 a 11 tiros, mataron y se fueron. De acuerdo a la investigación, los asesinos llegaron en 2 autos rojos. 4 se bajaron de los vehículos. Vestían chompas reflectivas similares a las que usan los agentes de policía. Cargaron sus armas contra la víctima, un joven de 23 años. El subcomandante zonal de la policía, Francisco Zumárraga, llegó a la escena del crimen. Su cuerpo tiene varios impactos de proyectil de arma de fuego. Al momento tenemos ya nuestras unidades investigativas y de inteligencia explotando el área, realizando las pericias correspondientes con la finalidad de dar con los responsables de este hecho violento. Pero ¿cómo consiguen estas prendas? En la investigación tratarán de determinar si eran originales o falsas. Recorrimos los alrededores del cuartel de policía en el norte de Guayaquil, donde existen varios locales que comercializan uniformes policiales. Luis Jaigua los confecciona. Nos dijo que toma precauciones a la hora de venderlos. Les hago preguntas para no vender a cualquiera. Pero hay otros que a lo mejor no tienen esa facultad. Y ¿usted le pide una identificación para que sea? Obviamente, pues
no solamente identificación, yo les hago preguntas porque soy un ex policía, pero eso no basta. Tras la ráfaga de tiros, una mujer resultó herida al intentar escapar de los sicarios lanzándose desde el balcón. Fue hospitalizada de inmediato. En Guayaquil, un hombre sobrevivió a un atentado luego de que sicarios le dispararon en varias ocasiones. Este violento hecho ocurrió en el sur de la ciudad, aunque en este caso la víctima no murió. En el puerto principal y en Durán ya son 33 los fallecidos por asesinatos en este inicio de año apenas, como nos informa William Young. Los casquillos de las balas quedaron en el piso, como evidencia de lo que a diario viven en diversos sectores de Guayaquil. Balaceras a plena luz del día en barrios populares de la urbe y los gatilleros. En motos. El caso más reciente se registró esta mañana en el Guasmo, sur de la urbe. La policía acercó el lugar para recoger los indicios. La moto en la que se movilizaba la víctima quedó tirada en la calle tras el tiroteo. De la casa estaba durmiendo, salía, se levantaba, no sé, de haber ido a comprar algo. Y él salió nomás y ya como a los 15 minutos nos fueron a decir que que lo habían disparado. La policía confirmó que el hombre se recupera en un hospital, aunque al revisar sus antecedentes penales encontraron novedades. Tiene 6 delitos entre robo, estafa y extorsión. Pero donde sí hubo fallecidos fue en la ciudadela Santa Mónica, también en el sur de la urbe. La madrugada de este lunes en la vereda y junto a una moto quedó el cuerpo de la víctima. Los sicarios se movilizaban en 2 motocicletas y le dispararon 7 veces. En una escena repetida en los últimos días, personal de criminalística llegó al sitio y realizó el levantamiento del cadáver. A esta muerte violenta se sumó otra y a unos cuantos kilómetros. En el sector de la Fragata, también sur de Guayaquil, un hombre fue baleado dentro de un taller mecánico para motocicletas. De acuerdo a las versiones de los moradores, un ciudadano de aproximadamente 21 años que se encontraba al interior de la mecánica recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego. En este caso, el fallecido registra una detención y el número de serie de la moto en la que se movilizaba estaba alterado. Y a 30 minutos de Guayaquil, en la carretera entre los cantones Novol y Daule, asesinaron a tiros a otro hombre que en este caso también iba a bordo de una moto. La víctima, identificada como Dionisio Ramírez, terminó dentro de una zanja tras recibir varios disparos y, según sus familiares, ya tenía amenazas. Además, el fallecido había denunciado hace una semana la desaparición de una hija menor de edad. Sobre este hecho, la policía no dio declaraciones. La violencia sí gana terreno cada día en el país. Es el problema social más grave que enfrentamos los ecuatorianos y las autoridades lo tienen que entender así. Revisemos ahora cuáles son las provincias que más crímenes registran en lo que va del año. En primer lugar tenemos a Guayas, cuyo cantón más conflictivo es Guayaquil. Sigue la provincia de Los Ríos y en tercer puesto está la provincia de El Oro. En esas provincias las cifras de muertes violentas son alarmantes. En Guayas, desde el 1 de enero hasta hoy, se han reportado 45 asesinatos. Un incremento en comparación al mismo periodo del año pasado en el que hubo solo 17 casos. En Los Ríos, en cambio, los sicarios han arrebatado la vida a 16 personas, mientras que en el año 2021 apenas se notificó un caso de sicariato en esa provincia. Finalmente, en El Oro, a la fecha, se contabilizan un total de 10 crímenes, mientras que el año anterior las autoridades registraron 4 muertes violentas. Estos datos evidencian un crecimiento alarmante de estos crímenes, de estos hechos violentos que están en investigación. Seguimos. El sector privado se alista para el pago de la contribución temporal al Estado a partir de este año, como consta en la Ley de Desarrollo Económico. También deberán hacerlo en este 2022 las personas naturales cuyo patrimonio supere el $1.000.000. Juan Carlos Aisprúa nos explica cómo viene la aplicación de este nuevo impuesto.
El 2022 es el año de un nuevo impuesto dirigido, según el gobierno de Lasso, a los que más recursos tienen. Según la Ley de Desarrollo Económico impulsada por esta administración y vigente desde finales de 2021, tendrán que pagar al Estado una contribución durante 2 años. Más de 1.900 empresas cuyo patrimonio es mayor a los 5 millones de dólares. Pese a su desacuerdo, el sector privado ya lista sus finanzas para este desembolso al fisco. Nosotros como sector empresarial hemos dicho claramente que desde un punto de vista técnico no se puede poner impuestos cuando una economía está en recesión o cuando una economía está en recuperación, como es el caso del Ecuador. Entonces, mire usted lo que ocurre con las empresas, van a tener una complicación de liquidez en este pago. La reforma tributaria también establece una contribución solo en este año por parte de unas 6.000 personas naturales, cuyo patrimonio es mayor al $1.000.000. Esa contribución temporal también la tendrán que pagar las sociedades conyugales, cuyo patrimonio sea desde los $2 millones en adelante. ¿Cuál es el esfuerzo que ha hecho el gobierno? Por ejemplo, le pregunto al señor presidente, con todo el respeto al mundo, por bajar los costos y los gastos fijos que tiene, digamos, el gobierno nacional. Tomando en cuenta que estos nuevos impuestos, denominados contribuciones, son temporales, el gobierno espera recaudar unos 1.900 millones de dólares adicionales entre este año y el 2023. Sí hemos querido colaborar en esta pandemia, pero obvio, colaborar en algo que nosotros entendemos que va a beneficiar a nuestra gente. Las contribuciones temporales de las empresas y de las personas naturales deberán ser canceladas en abril de este año, junto con el pago del impuesto a la renta. Y vamos con otros temas. El gobierno alista el reglamento para regularizar a cientos de miles de venezolanos que emigraron al Ecuador debido a la catástrofe económica que se vive en su país. Con esta medida se busca beneficiar a cerca de 500.000 de personas. Desde el gobierno se advierte que el proceso de regularización de los ciudadanos venezolanos que han llegado al país está próximo a iniciarse. Estamos a pocos días de poder presentar al país ya el nuevo reglamento de regularización. Hemos trabajado junto con la conferencia de donantes en un proceso que nos permita hacer un trabajo supremamente técnico. Se adelanta que el proceso tendrá 3 pasos que buscan no solo la regularización de su permanencia en el país, sino también su incorporación legal a la vida productiva. Empieza con un registro migratorio a cargo del Ministerio de Gobierno. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores pues iniciará con el otorgamiento de la visa humanitaria temporal, que es hasta por 2 años, renovable por una sola ocasión. Y luego de eso también, y es importante señalar, entramos en un proceso de integración socioeconómica para los ciudadanos venezolanos aquí en el Ecuador. No hay cifras concretas, solo datos referenciales en los que se apalanca el régimen a la hora de comentar el posible alcance de este proceso. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha señalado que el proceso incluirá alrededor de 430.000 y 450.000 personas. Es un proceso complejo, vamos a ir por etapas. Luis Jiménez, de la Fundación Manos Venezolanas, no sabe qué pensar. No es la primera vez que un gobierno habla de regularizar. Muchos venezolanos en este momento entraron sin pasaporte, que entraron por caminos irregulares, por las llamadas trochas, que no traen pasaporte, que no traen incluso cédula, ni ningún tipo de documento. Hay que pensar en esos venezolanos. La regularización de los venezolanos que han llegado en los últimos años al Ecuador fue una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso. Tras la audiencia de vinculación por el presunto delito de peculado, dictan prisión preventiva contra un exdirector del Hospital del Guasmo por su supuesta participación en la compra irregular de insumos médicos en el año 2020 y durante la pandemia en sus inicios. Tras la diligencia se dictaron medidas como la prohibición de salida del país y presentación periódica en la Fiscalía contra otros 7 procesados en este caso. Con ellos ya son 15 los vinculados a esta investigación que inició tras un operativo en septiembre del 2021. Esta tarde un joven motociclista murió tras ser atropellado por un camión de Interagua en el centro sur de Guayaquil. Testigos indicaron que el conductor arrastró a la víctima varias cuadras, pese a los gritos de las personas que observaban el accidente. María Gabriela Carpio nos cuenta que el chofer sí fue detenido para investigaciones. Fue
una escena que estremeció a quienes circulaban por las calles Los Ríos y Pedro Pablo Gómez, en el centro sur de Guayaquil. Un video de seguridad grabó cuando este camión de Interagua arrastraba a un motociclista, aunque en la imagen no se aprecia la acción. En medio de gritos, algunas personas intentaban que el conductor frene la marcha. Venían los dos y viraban los dos a la misma vez. Primero viró la moto y después viró el carro. Cuando la moto vira, el carro también. Y cuando el carro se le tira encima y lo arrastra. De acuerdo a los testigos, el camión avanzó varias cuadras. Llegamos y venían así, pidiendo auxilio, ayúdenme. Nosotros paramos en medio de la calle, pero el señor aceleró, como aquí no vamos a quedar. Según versiones de los moradores, indican que el primer impacto fue en la Pedro Pablo Gómez, avanzó hasta la Ayacucho, Manabí, Huancavilca y terminando en Capital Nájera. Cuando el chofer se detuvo, fue demasiado tarde. La víctima ya había muerto. Al sitio llegaron agentes de investigación de accidentes de tránsito y los familiares del fallecido. La directora de comunicación de Interagua, Ilfin Florschen, lamentó lo sucedido y espera que las investigaciones determinen quién fue el responsable del accidente. La familia de la víctima tenemos entendido que ya ha contratado un abogado que los va a representar en este caso y nosotros obviamente estamos a la espera de poder tener un acercamiento y poder cumplir con lo que obviamente corresponde. El conductor del camión quedó retenido, mientras las pericias se iniciaron para esclarecer cómo ocurrió la tragedia. Tres reos fueron asesinados tras un motín en la cárcel de Esmeraldas. Es un dato de última hora. El anuncio de cambio de director y el traslado de ciertos reclusos a otros centros carcelarios fue el motivo de la revuelta. Las autoridades decretaron una alerta y movilizaron unidades de seguridad. Tras un operativo policial y militar, se retomó el control de este centro de reclusión. Y una tensa sesión se vivió este martes en el Consejo Metropolitano de Quito. En medio de un debate, las expresiones del concejal Luis Reina sobre la concejal Luz Helena Coloma causaron un incidente. Esto quedó grabado y generó el rechazo de varios ediles en el Pleno. Emilia Endara con el informe. De manera virtual inició este martes la sesión del Consejo Metropolitano de Quito. En medio del debate de varios proyectos de ordenanza, la intervención de la concejala Luz Helena Coloma fue interrumpida por su colega Luis Reina. La remisión a los GATS respecto de... Era de darle duro a la Coloma hoy. Concejal Luis Reina está abierto, me quiere dar duro, dice. ¿Me puede explicar? Le voy a dar duro a la Coloma. ¿Qué quiso decir con eso? Tras el incidente, el concejal correísta se disculpó ante lo sucedido frente al Pleno. ¿Pero qué fue lo que realmente quiso decir? Concejal, quiero preguntarle a qué se refería usted y cito sus palabras. Era de darle duro a la Coloma. ¿Cómo esas diferencias que hay con los otros concejales, incluida la concejala Coloma, debía ser yo aprovechar en mi intervención y me autorrecriminé en voz alta? No es lo correcto, por eso pido disculpas. Ante estas disculpas se refirió la concejala Coloma. Aseguró que hechos como estos no son aceptables y teme que este sea el preámbulo de cómo se manejará la oposición en las próximas elecciones seccionales. Esa es una forma de hacer política en la que descalificamos la opinión del otro, la queremos destruir, la queremos acabar, le queremos dar duro. Varios ediles rechazaron la expresión del concejal Reina e hicieron un llamado al respeto. Tenemos ideologías completamente distintas, nuestra vida, nuestra cotidianidad, pero eso no significa que que se abra la puerta o que se siga siendo cómplice para perpetrar estos hechos. Hombres o mujeres, pero sobre todo a las mujeres hay que respetarlas. Así empieza este nuevo año en el Consejo Metropolitano de Quito, con varios temas en agenda y con un debate acalorado. ¿Qué quiso decir con eso, concejal Reina? Gran demanda de pruebas COVID se reporta en Quito. Se toman hasta 5.000 muestras al día. Ana María Palacios recorrió laboratorios del sector privado de la capital y nos cuenta que no hay escasez. En estas 2 primeras semanas de enero, la demanda
que la demanda es parecida a los momentos más complejos de la pandemia. Durante enero, digamos, en promedio está en 2.500, 3.000 pruebas diarias, pero tuvimos días de pico por sobre 5.000 pruebas diarias que han sido requeridas. En este laboratorio privado ya no cuentan con pruebas de antígenos. Sin embargo, tienen suficientes pruebas de PCR. Nosotros tenemos stock disponible de pruebas PCR suficiente para este volumen de demanda, probablemente para los siguientes 2 meses. Acudimos a la Cruz Roja Ecuatoriana, en donde atienden a 1.000 pacientes diariamente. Afirman que no hay desabastecimiento, pero explican que ha aumentado los casos de personas con diagnóstico positivo. La anterior semana teníamos un promedio de 48% de pacientes positivos y actualmente pues subió al 56%. Se está evidenciando que se va incrementando paulatinamente. En el sector público, según el Ministerio de Salud, se están realizando alrededor de 20.000 pruebas de PCR diarias y un número similar en pruebas de antígenos solo con prescripción médica. Esta semana se espera la llegada de 150.000 pruebas adicionales por parte de la Organización Panamericana de la Salud y una donación de Estados Unidos. Aquí concluimos agradeciéndoles por la atención. Mañana las noticias siguen en Ecoavisa desde las 5:55 de la mañana. En la noche, como siempre, estaremos aquí para informarles. Pasen bien.